Hola, muy buenas tardes a todos, a todas quienes ya se están sumando esta tarde con nosotros. Hoy cambiamos un poquito aquí con ustedes esta sesión, ¿no? El formato que vamos a tomar el día de hoy, pues por la tarde. Entonces, esperemos ya estén aquí comiditos y si no, pues que nos acompañen con una botanita para que prestemos mucha atención a un tema que sabemos que a muchas de nosotras como organizaciones de la sociedad civil nos cuesta y es algo que tenemos que trabajar día a día y que tiene un gran impacto en las posteriores obligaciones fiscales que tenemos que cumplir. Y eso es todo el tema de los FDIs, cómo los emitimos y bueno, nosotros les recordamos que ya tuvimos una sesión en meses anteriores justo de cómo es como las organizaciones tenemos que emitir CFDIs, en dónde tenemos que poner atención complementos, etcétera, pero de esa sesión se derivó que vemos que aún tienen muchas dudas como organizaciones y pues lo mejor es tener los temas lo más claro posibles. Entonces es por eso que el día de hoy les traemos esta sesión y bueno, pues en un momentito más les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, pero antes quisiera agradecer a FORAC por acompañarnos, por apoyarnos a llevar y convocar esta capacitación a toda la región allá en el norte. Entonces, FORAC, para quienes no lo conozcan, es la fortalecedora de asociaciones civiles de Cuauhtémoc. Entonces, agradecemos esta convocatoria. Y bueno, Ana, no sé si quieras dar unas palabritas ahorita a las organizaciones que nos acompañen de por allá. Claro que sí, Tere, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder traer y acompañarles aquí en este webinar para responder todas estas dudas que a veces nos causan tanto conflicto, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que trabajamos en organizaciones civiles, pues a veces no entendemos mucho de estos temas fiscales y de ahí la relevancia de estos temas, sobre todo también expuestos y tan claros por el contador Álvarez. Gracias, Appleseed, por esta oportunidad de poder compartir estos talleres tan importantes para toda la comunidad filantrópica. Muchísimas gracias a todos los que se están dando este tiempo para ampliar sus conocimientos en este sentido, porque estar al corriente del cumplimiento y de manera eficaz ante el SAT, pues es una parte sumamente importante para todos los que en este camino estamos. Muchísimas gracias y nada más también comentarles que la fortalecedora de asociaciones civiles estamos a sus órdenes. Estamos ubicados nosotros en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, porque luego nos confunden ahí un poquito que si somos de la delegación Cuauhtémoc por allá en la Ciudad de México. Estamos en el estado de Chihuahua, pero bueno, estamos al alcance también de modo virtual para cuando requieran este tipo de asesoría con todo gusto. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias, Ana. Y bueno, ahorita nuestro ponente tuvo un pequeño problemita técnico, pero mientras él termina de arreglarlo, por acá nos tenían una preguntita que es que si la primera sesión ya está en la página de YouTube, ya está en la página de YouTube, les vamos a dejar la liga para que también, a lo mejor si no la pudieron ver, tengan la liga. De todos modos, en nuestra página de YouTube, en capacitaciones, tenemos ese y más grabaciones de diversas sesiones. Entonces, ojalá también puedan entrar ahí y ver temas como beneficiario controlador, prevención de lavado de dinero. Pueden encontrar algunas sesiones en nuestra página de YouTube. Y bueno, pues mientras estamos aquí revisando el tema con nuestro ponente, permítanme nada más aquí. Perfecto. Pues vamos aquí a lanzar de una vez el cuestionario que nosotros siempre lanzamos al inicio de la sesión. Este cuestionario es importante para saber cómo llegan ustedes con estos conocimientos, que bueno, a lo mejor ya si vieron la sesión pasada, ya vienen con estos temas un poquito más dominándolos, pero es justo lo que queremos ver para ver si tenemos que seguir pues trayéndoles a ustedes estas capacitaciones. De todas maneras, al final de la sesión nos pueden dejar ahí un comentario de los temas que más les interesen para que podamos verlos, pues muy probablemente en el siguiente año. Y bueno, pues ahora sí les presento a nuestro ponente que nos va a acompañar el día de hoy. Aquí dejen nada más de una vez, comparto la pantalla para que ya vayamos viendo el tema. ¿Me confirman ahí si pueden ver ya la presentación? Perfecto. Pues hoy nos acompaña
Hoy nos acompaña Juan Carlos Álvarez Benítez. Él es un contador público con más de 10 años de experiencia en donatarias autorizadas en personas físicas y personas morales del régimen general y cuenta con conocimientos en cumplimiento normativo. Y bueno, ya desde hace algunos meses también es el coordinador de administración y operaciones aquí en Appleseed. Entonces nos da mucho gusto que forme parte del equipo ya. Y bueno, pues algunos de ustedes incluso en algún momento pueden llegar a tener alguna asesoría por parte de Juan Carlos. Entonces, pues sin más, Juan Carlos, bienvenido, adelante. Y pues este es tu foro. Nada más permíteme, antes ya se me estaba olvidando, pero recordarles que esta sesión únicamente se da con fines informativos y por lo tanto no representa o cubre lo que es una asesoría. Para eso, como siempre, pueden pues solicitar asesoría legal a Appleseed. Y bueno, pues también finalmente les pedimos que todas sus dudas, las que vayan surgiendo, nos las escriban en la sección de Q&A para no perderlas en el chat. Entonces, mejor en Q&A, por favor. Y ahora sí, sin más, adelante, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Y pues para abreviar, quieren vamos empezando. Me ayudas con la siguiente. En esta primera parte, después de revisar junto con Tere las preguntas, nos dimos cuenta que hacía falta como repasar esos temas que en otros talleres ya hemos comentado. Entonces, muchos fundamentos legales que nos preguntan son estos. El primero es el artículo 86, fracción segunda y quinta de la ley de ISR. Es la razón por la cual las donatarias o las organizaciones civiles tenemos que expedir los comprobantes de los FDIs. Tenemos que expedirlos por todos los ingresos que tengamos y, bueno, adicional, tenemos que emitir algunos como de nómina. Pero en este taller nos interesan mucho los FDIs por nuestros ingresos. Entonces, les puedo dar estos dos fundamentos, que es el 86, fracción segunda y cuarta, y el 138, apartado E del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Perdón, traigo un poco de tos. De manera general, no solamente para donatarias, sino para todos los contribuyentes, el artículo 29A del Código Fiscal es el que regula la expedición de los FDIs, de los comprobantes fiscales. No, este establece que la fracción quinta es para donatarias, perdón, que establece que cuando los comprobantes fiscales amparen donativos deducibles deberán señalar expresamente tal situación, es decir, que se refiere a un donativo, y contener el número y fecha del oficio de autorización o, en su caso, el oficio de renovación. Aquí aprovecho para contestar anticipadamente una de las preguntas. Es muy común que surge la duda, porque cuando una donataria logra mantener su autorización por muchos años, a cada trámite, generalmente cuando enviando estatutos al SAT, el SAT les responde que continúan siendo donatarias y les da un folio de oficio. Cada respuesta del SAT es un oficio de autorización o de renovación. La duda que surge siempre es cuál deben poner en su recibo, si el de autorización o el de renovación, dado que el Código Fiscal no aclara y y claramente, bueno, más bien establece que puede ser la fecha del oficio de autorización o renovación. La respuesta es que pueden utilizar cualquiera de los dos, ya sea el primer oficio de autorización o el último de su renovación. El Código Fiscal no precisa, y al dar la opción pueden utilizar cualquiera de los dos. El artículo 39 del reglamento nos da un parámetro de tiempo. En estricta teoría, los FDI se tienen que expedir a más tardar 24 horas después de que haya sucedido la operación. Entiéndase que hayan recibido el depósito o tengan en su poder los bienes que les hayan donado, ¿no? Ese pudiera ser un argumento para cuando un donante les pida el CFDI con PPD antes de recibir el donativo, le pueden dar uno de estos fundamentos, es el 39. El reglamento me exige que lo emita 24 horas después o durante las siguientes 24 horas a que se realizó la operación. El artículo 40 del reglamento, aquí es muy importante. Cuando se trate de donativos en especie, se debe describir los bienes que se reciban. Esto es, las claves de producto tienen que ser las más
pertinentes, las más adecuadas para el tipo de bien que estamos recibiendo. ¿Sí? Eso es muy, muy importante y el fundamento es el artículo 40. El siguiente. Ahora, otra cosa que nos preguntan mucho es, dejando a un lado los ingresos por donativo, los ingresos por cuotas de recuperación o cuotas de o enajenación de bienes o rentas. Aquí hay que hacer un poco de contexto. El artículo 80 de la Ley de Renta establece que las donatarias, además de recibir ingresos por donativos, bueno, voy a ser más preciso, las asociaciones civiles y sociedades civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos, además de los donativos, pueden obtener otro tipo de ingresos y establece unos que no se considerarán ingresos ajenos al objeto. Entre ellos está la cuota de recuperación, los ingresos por arrendamiento y por enajenación de bienes, que estén relacionados con el objeto social autorizado y que se vendan o se presten los servicios al público eh, para el cual estoy autorizado a atender. ¿A qué viene esto? Eso quiere decir que podemos tener ingresos por prestación de servicios, por enajenación de bienes o por renta de inmuebles. Estos ingresos son, para efectos de IVA, son exentos. ¿Sí? O sea, eso es muy importante que lo tengan siempre muy claro. Un ingreso que no sea donativo y que cae dentro de los ingresos que la ley permite, son, y si es enajenación de bienes, prestación de servicios o uso o gozo temporal, es decir, renta de inmuebles, son ingresos exentos de IVA. Muy diferente a hacer ingresos no objeto. ¿A qué me refiero? Los ingresos, a ver, la ley del IVA, y espero no confundirlos más, la ley del IVA en el artículo 1 establece cuáles son las actividades que se considerarán objeto de ley. Las que no vengan en el artículo primero de IVA se consideran por default actividades no objeto. Y si revisamos el artículo primero de la ley del IVA, no menciona nunca donativos, pero sí dice claramente, se considerarán no objeto las que no aparezcan en este artículo. Acto seguido, el artículo primero de IVA dice que serán objeto de esta ley la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el uso o goce temporal. Por eso, nuestros ingresos de IVA, de cuotas de recuperación o venta de bienes relacionados con el objeto o renta de bienes son exentos y no objeto, porque el artículo primero cita las actividades. Entonces, cuando caemos en esas actividades, tenemos que aplicar los artículos 9, fracción décima, 15, fracción séptima y 20, fracción primera. Este es un tema un poquito complicado. Si tienen alguna duda respecto de si es objeto o no objeto de IVA, tal vez pudiéramos contestarlas de una vez para no avanzar. Perfecto, aquí vamos a estar al pendiente del chat. Por el momento no tenemos dudas en cuanto al IVA en particular. A ver, Ok, permíteme. entonces, recapitulando, cuando obtengamos ingresos por cuotas de recuperación, es decir, por prestación de servicios relacionados con el objeto social, o por enajenación de bienes relacionados con el objeto social, o prestación o renta de inmuebles, es la única actividad que viene expresamente autorizada que nunca va a estar relacionada con el objeto social, pero al venir expresamente citada en el artículo 80, es una actividad que no nos afecta para el tope de ingresos que tenemos del 10 y del 50%. Cuando caigamos en una de estas actividades, nuestra actividad es una actividad exenta de IVA. Es decir, es una actividad sí objeto de IVA y exenta de IVA. O sea, sí objeto y la tasa es exenta, ¿no? Sí, Eh, para los perfecto. que no, Aquí mándenme. nada más son dos preguntas muy similares. Es nada más si entonces los donativos son no objeto de IVA. Exacto. Sí, a ver, una gran pregunta. Si vamos a emitir un CFDI por donativos, siempre será no objeto de IVA.
Si es por cuotas de recuperación, por renta de bienes inmuebles o por enajenación, son sí objeto de IVA, tasa exenta. Los siguientes fundamentos legales que les ponemos son, bueno, la regla 2.7.1.16. Si no tienen una cantidad abrumadora de donativos que recibir por el momento, no requieren comprar un software. Existe la opción de generar los FDIs desde el portal del SAT. En mi opinión, mientras no tengan un alto volumen de trabajo, es muy recomendable que utilicen esa opción porque es la única que puede garantizar que está siempre bien configurada, ¿no? Luego los programas se desconfiguran, el Java, el antivirus llega como un poco, puede llegar a mover los parámetros y sobre todo con los PDFs. Em, Ahora, siempre nos preguntan qué es el complemento. El complemento de IVA, el complemento de donatarias, perdón, es como ¿qué será? Como un anexo, como un apartado especial que solo deben llevar los donativos, que los FDIs que amparen donativos. Y es la manera en que el SAT tuvo o encontró para que las donatarias puedan cumplir con el requisito de reglamento de poner los oficios, el folio del oficio, la fecha del oficio y la leyenda. Entonces, en conclusión, el complemento es el anexo o el apartado en el que el SAT nos obliga a poner los datos de nuestra donataria, es decir, el oficio, el número de folio del oficio, la fecha del oficio y la leyenda de que es un donativo que ampara, es un CFDI que ampara un donativo. Por último, la regla 2.7.126 les da la respuesta o nos dice cómo tenemos que hacer un CFDI cuando recibamos un donativo de gobierno, ¿no? Porque cuando el gobierno nos entrega una ayuda, nos entrega un donativo, ellos no tienen oficio de autorización. Entonces, lo que tenemos que poner en número de autorización es la palabra gobierno y en fecha, la fecha de creación de la entidad, que quien los esté atendiendo tendrá que poderles dar la fecha de creación de la entidad, ¿no? Es decir, la fecha de creación del municipio, de la alcaldía o de la dependencia pública que les esté dando ese donativo. Eh, Muy importante, hay que revisar los requisitos indispensables que tiene que tener el CFDI. Con la nueva versión 3.4 que entró desde 2023, se volvió, además de lo que ya traíamos, se volvió obligatorio, en lugar de expedición, la forma de pago. Y bueno, el uso del CFDI siempre había estado. Pero el lugar de expedición y la forma de pago es muy, muy importante. No, más adelante vamos a ver que una de las preguntas más repetitivas es la disyuntiva entre PPD y PUE. A la siguiente. Aquí antes, Juan Carlos, tenemos una preguntita de, entonces, ¿todos los complementos de pago tienen que tener la leyenda donatario? No, no, no. El complemento que lleva la leyenda de donatarias es el complemento de donatarias, que solo utilizamos cuando hacemos un CFDI de ingreso por un donativo. El complemento de pago se utiliza cuando emitamos una factura por cuotas de recuperación con pago en parcialidades. Ojo, el dato de número de folio y fecha del oficio de autorización solamente va en el complemento de donatarias, no en el complemento de pagos. ¿Sí me explicó? Aquí vamos a estar al pendiente del chat. En cuanto a lo que nos comentabas también de un donativo de gobierno, nos preguntaban si nos podías dar un ejemplo de un donativo de gobierno. Un ejemplo de un recibo de un donativo de gobierno o de un donativo que otorga el gobierno. Pero bueno, asumiendo que la pregunta es un CFDI de un donativo que otorga el gobierno, ahorita vamos a ver los campos y los valores que utilizamos para cada tipo de donativo. La única variante sería que en los campos de
de número de autorización iría la palabra gobierno y en los campos de fecha de autorización iría la palabra entidad. Cuando pasemos al ejemplo, trataré de acordarme para hacer énfasis. Muchas gracias. Ahora sí, tenemos aquí un poquito más de preguntitas, pero si quieres, continuamos con los temas y en un momentito más ya vamos a estar leyendo las preguntas también de todos los que nos falten. Bueno. Hay una situación muy particular que es cuando por alguna razón la donataria pierde su autorización y no logra recuperarla en el plazo que da la ley. La donataria tiene que transmitir su patrimonio a otra que esté autorizada en el mismo rubro. Entonces, la regla que nos dice cómo expedir ese CFDI, que ahí tendrá que expedirlo quien recibe el patrimonio, es la regla 3.10.19. Espero que nunca tengan que utilizar esta regla, porque eso implicaría que alguna donataria perdió la autorización. Pero si llegan a recibir un donativo de una fundación que haya perdido su autorización y tiene que transmitirles su patrimonio, la regla que tienen que utilizar para saber cómo llenar el CFDI es la regla 3.10.19. Ahora, de manera general, el anexo 20, que es la llamada guía de llenado del CFDI, es la que regula los parámetros de la expedición de CFDI. Sin embargo, no detalla o no abunda mucho en las características de los CFDI de donativos. Entonces, solo para que sepan cuál es el fundamento en general del contenido de los CFDIs, de los valores que se deben utilizar en los CFDIs, es el anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. La siguiente. Voy muy rápido porque lo que queremos es pasar a las preguntas. Ahora, lo que les comentaba. El complemento de donatarias es la manera en la que el apartado en el que el SAT nos permite cumplir con los requisitos de reglamento, que veamos que nos pide el número de oficio, fecha del oficio y el señalamiento de que es un comprobante de donativo. Eso nos lo pide reglamento. ¿Dónde lo ponemos? En el complemento de donatarias. Y solo utilizamos el complemento de donatarias cuando expedimos un comprobante de donativo. Si es otro tipo de ingreso, no utilizamos el complemento. Y los tres campos, los tres valores que no deben faltar en un complemento de donatarias son el número de oficio de autorización o o de renovación, la fecha de ese oficio y el señalamiento expreso de que es un comprobante de donativo. ¿Sí? Entonces, esos son los tres valores que no deben faltar en su complemento. Básicamente existen estos cuatro tipos de donativos, ¿no? Te vamos a ir viendo rápidamente los valores que utilizamos para cada uno. Ahora, recibo de donativo recibido en dinero. Este comprobante es un comprobante de tipo ingreso. El método de pago es PUE. Aquí voy a detener muchísimo. Esta presentación la van a recibir ustedes para que tengan los valores. Muy importante mencionar. Eh, este material es un material que ha publicado la autoridad. Lo quisimos utilizar para enseñarles cómo la autoridad está sugiriendo, entre comillas, la autoridad no sugiere, informa, los valores que la autoridad pide o recomienda que se utilicen. Hago mucho énfasis en eso. El hecho de que todo el material de difusión que utiliza la autoridad respecto de CFDI de donativos hace siempre mucho énfasis en que no utilicemos el método de pago PPD. Siempre nos preguntan por un fundamento. No hay un solo artículo que diga expresamente que los donativos deben ser hechos con forma PUE. El argumento que podemos utilizar es el artículo que habíamos hace rato, el del reglamento que dice que los FDI se deben emitir dentro de las 24 horas siguientes a que se haya realizado la operación. En el estricto sentido, juntando esta declaración de la autoridad de que debe ser siempre con PUE y lo que dice el artículo del reglamento, podríamos argumentarle a nuestros donantes que por mandato de reglamento, creo que era el 38 de reglamento, que dice que los donativos se tienen que expedir dentro de las 24 horas posteriores a que se realice la operación,
Eso da pie a decirle al donante, no te lo puedo emitir antes, lo tengo que emitir después de que me des el donativo y por lo tanto tendría que ser PUE. Y entiendo que los donantes tienden a tener ciertas posturas, los contadores que no han trabajado nunca en donatarias tienen muy aprendido la forma de ser de los FDIs que utilizan en las empresas. Su criterio podría incluso no ser erróneo, porque repito, no hay un artículo que me mande expresamente a expedir FDIs de donativos solamente con PUE. Entonces, su argumento podría ser inclusive sostenible. Lo único que podemos tratar de hacer es concientizarlos, mostrarles el artículo del reglamento que me pide que los haga dentro de las 24 horas y mostrarles también todo el material que la autoridad ha publicado donde establece su postura. Parte de lo que les queremos enviar después por correo es justamente ese material, para que lo tengan a la mano, esperando que les pueda servir cuando su donante se aferre a que se lo entreguen con PPD. Sé que es una postura muy común, ¿no? O sea, yo me atrevo a decir que por costumbre, porque en una empresa, si yo no, vaya, si yo fuera el contador de una empresa que no es donataria, también pediría un comprobante de PPD, si cuando, antes de expedir, o sea, yo pediría el PPD para después pagártelo y te pediría el complemento de pago. Ese es el razonamiento estándar en materia de CFDIs. Repito, la postura de la autoridad está haciendo eso, una postura y un criterio que ha implementado y que ha difundido. No existe un artículo que yo les pueda dar para fundamentar esa limitante. Ana, creo que tienes una pregunta. Sí, muchas gracias. Mi pregunta va en el sentido de, bueno, el donante te pide que le emitas primero el recibo deducible como para cerciorarse que no has perdido la autorización de donataria y que lo puedes emitir. ¿Qué pasaría si un donante te entrega primero el donativo y posteriormente la asociación no puede emitir el recibo deducible ¿Porque ya no es donataria? porque ya no es donataria? Ok, gran pregunta, era una de las primeras que tenemos para el final. Ahí, a partir de que tú recibes tu oficio, bueno, hay situaciones en las que, voy a tratar de ser preciso. Cuando tú, cuando te revocan la autorización, apareces publicado en el Ujú, anexo 14 como revocado. Cuando ujú, pierden vigencia, entonces hay un oficio de autorización. Pero cuando tú tengas ujú, algunas de las dos situaciones, sea que aparezcas revocado o que tengas un oficio de terminación de vigencia, a partir de ese momento, tienes la obligación de actuar como persona moral de régimen general, como empresa. Y a partir de ese momento, tú ya no puedes ujú. emitir recibos o CFDIs con complemento de donataria. Tienen que ser una factura normal y empiezas a tributar como cualquier empresa, ¿no? Eso es muy importante. Y bueno, de ahí se abre la regla de que tienes un año para recuperarla. Aquí les doy un consejo. Si la pierden ahorita, bueno, vamos a poner que la perdieran cuando quieran. No, les notifican o aparecen publicados en revocados. Si la recuperan dentro de un año, antes de que pasen 12 meses, muy probablemente ese pago pueda seguir siendo donativo. ¿Por qué? Porque si ahorita les quitan la autorización y hacen el trámite necesario para recuperarla, les van a volver a autorizar por el ejercicio 2023. Perdón, por el ejercicio 2024. La autorización es por ejercicio. Y si en un periodo, el periodo que transcurre entre que la perdiste y la recuperaste, si el oficio donde te la devuelven dice que es 2024, todos los donativos que hayas recibido entre ese periodo siguen siendo donativos. ¿Sí me expliqué? Ana, me Sí regreso. y no. Sí entiendo esa postura, pero como tenemos 24 horas, vamos a suponer que recibimos un donativo ayer. Estoy Ujú. dentro de las 24 horas, pero hoy me amaneció el oficio de notificación de que me revocaron la donataria. Si Entonces, crees poder, sí, puedo, dime. perdón, entonces, según lo que entendí, ¿puede la asociación entonces emitir una factura por ese donativo?
tendría que emitir una factura por ese donativo, porque en ese momento ya no ¿Y eres... cuál sería el concepto de la factura? Porque se supone que la factura es por cuota de recuperación o servicios o cosas Ah, así, bueno, no por donativos. bueno, dejando a un lado el concepto de donativo, o sea, lo que no puedes emitir ya, desde que Ujú. pierdas la autorización, Deducibles. es, Ujú, ajá, recibos donativos, esto ya no lo puedes emitir. Si va a ser factura, punto número uno, por no ser donataria, ya tendrás que grabarlo con el 16% de IVA. Entonces, ahí la operación sería objeto de IVA, tasa 16, tasa 16%, ¿no? ujú, Asumiendo que sea un servicio que esté grabado. Si es un servicio de salud, pues van exentos, ¿no? ¿Sí me ujú. explico? ¿Y cómo le afectaría esto al donante? El donante no lo va a poder deducir como donativo, lo tendrá que deducir como una deducción cualquiera, como un pago de servicios. O sea, no, Ok. si es persona física, tendrá que deducirlo como si pagara un servicio de salud, un servicio, vamos a suponer que es una fundación que se dedica a dar terapia, como el pago de servicio psicológico, ¿no? O sea, ya no lo podría decir Ujú. ya no lo podría deducir como donativo, sino tendrá que decirlo como un gasto normal, como cualquier otra de sus deducciones. ¿Sí me expliqué? Sí, pero luego me generan Sí, otras preguntas, de ¿no? IVA, respecto Entonces, de pero IVA, bueno, hay muchas ahí en el chat también que hay que dar espacio. Sí, sí, si gustan, avanzamos con la presentación para que ya pasemos a toda la sección que esperamos darles mucho más como una hora de puras preguntas y respuestas. Entonces, si gustan, pues continuamos. sí, sí, sí. Recibo en especie. Los valores son los mismos, es de tipo ingreso, igual. En cuanto sea, mientras sea donativo, la autoridad pide que no utilices PPD, que siempre utilices PUE. Diferencias, la forma de pago, siempre tiene que ser dación en pago. Aquí no puede ser ni transferencia, ni cheque, ni moneda, nada. Tiene que ser dación en pago. Si es un donativo en efectivo, pues dependerá si te transfirieron, depositaron, fue un tarjetazo de débito, fue un tarjetazo de crédito. Pero en un donativo en especie, la forma de pago siempre va a ser la 12, dación en pago. ¿Sí me explico? Para el caso del uso en CFDI, ese no cambia en ningún tipo de donativo. Si es persona moral, el uso es G03, gastos en general. Si es persona física, es de 04 donativos. La excepción a personas físicas son las personas que tributan en el reciclo, las personas físicas que están en régimen simplificado de confianza. Ahí el uso que se le da es sin efectos fiscales, porque las personas en reciclo no pueden hacer deducciones por donativos. Entonces, esas son las únicas diferencias con el donativo en efectivo. Algo muy importante, la clave de producto tiene que ser la que se parezca más o la que sea más específica del bien que les donaron. Ejemplo, si les donaron una computadora y van a hacer un CFDI de donativo en especie por una computadora, tienen que elegir una clave de producto que diga equipo de cómputo o algo que haga referencia a una computadora. La, Hay una clave muy utilizada que es 010101, no existe en el catálogo. Esa solamente se puede utilizar cuando de veras no haya ninguna que se parezca ni un poquito. Es decir, eviten al máximo utilizar la famosa clave de producto no existe en el catálogo, que es la 0101. Esa, por favor, no la utilicen si existe una que se parezca, aunque la clave de producto no sea específica o literal lo que les están donando. Recuerden que siempre tienen el campo de descripción y ahí pueden poner las aclaraciones que necesiten. Pero eviten al máximo utilizar como clave de producto no existe en el catálogo. Siempre utilicen la que le corresponde al bien que le están donando. Y tanto en donativos en especie como en efectivo, siempre utilicen la clave, bueno, en cuanto a impuestos, no objeto de impuesto, que es lo que ya habíamos comentado. Siguiente. Bueno, donativos recibidos en numerarios significa efectivo. Numerarios hace referencia a monedas. La famosa factura global.
¿Cuándo aplica una factura global? Cuando tengo una operación que necesito amparar con un CFDI, que nadie me está pidiendo un CFDI por esa operación. Es decir, no tengo un RFC de un donante el cual utilizar. Todas esas operaciones las puedo sumar por mes y emitir una factura por todas las operaciones con público en general, la llamada factura global. Entonces, la factura global es para amparar todos los ingresos por donativos que recibí y que nadie me pidió un donativo por esas operaciones. La sumo y hago una factura global. Son los mismos valores que para una factura, para un recibo de donativos en efectivo. La diferencia es el RFC, se utiliza el RFC genérico. En el uso de CFDI se va a poner sin efectos fiscales y en clave de productos. Aquí sí utilizamos, fíjense, la clave de no existe en el catálogo. Como nadie lo va a deducir, al SAT no le preocupan mucho que le pongas un producto o servicio, porque como es en público en general, nadie se lo va a deducir. Lo importante es, o la razón de insistir en que emitan este tipo de factura es porque tenemos la obligación de amparar todos nuestros ingresos. Aunque nadie los vaya a deducir, todos nuestros ingresos tienen que estar amparados por un CFDI. Por eso existe la factura global. Entonces, otra vez, impuestos, no objeto de impuesto, acuérdense, si es un donativo, siempre será no objeto de impuesto. Muy importante, la autoridad sugiere que en clave de unidad utilicemos actividad. También se utiliza a veces monetario. En realidad, cualquiera de las dos son válidas porque hace algunos años la autoridad sugería que se utilizara monetario. Este aspecto no es tan determinante, pero si pueden utilizar actividad, utilicen actividad, ¿no? Sí, siguiente. Donativos en especie al público en general. Otra vez, si recibo bienes, ¿qué pudiera hacer? Por ejemplo, ahora con los desastres naturales, en estricto sentido, si tú recibiste despensas, pañales, etcétera, que son productos, que son cosas en especie, tendrías que amparar todos los donativos que después vas a llevar a Acapulco o a donde haya sido el desastre natural. Y ahí tendrías que utilizar una factura en especie, una factura global por donativos en especie. Ese es un caso en el que se puede utilizar, que recibes muchos bienes y nadie te va a pedir un recibo por todos esos bienes. Otra vez, se utiliza el RFC, el famoso RFC genérico. La forma de pago siempre tiene que ser PUE, perdón, el método de pago siempre PUE y la forma de pago dación en especie, ¿no? Son los mismos valores que para el caso de una factura, un recibo de donativo en especie a un cliente en particular. Lo que cambia es el RFC que utilizamos, ¿no? También en cuanto a impuestos, también se utiliza no objeto de impuestos. Eso, por favor, grábenselo. Si es donativo, es no objeto de impuesto. Siguiente. Facturas por cuotas de recuperación. Si obtenemos un ingreso y no es donativo, generalmente lo amparamos con un CFDI de cuotas de recuperación. Aquí sí puede entrar la forma de pago PPD. La limitante para utilizar la forma de pago PUE perdón, el método de pago PUE es solamente para donativos. En cuotas de recuperación o en arrendamientos, que son uno de los ingresos permitidos por ley, sí se puede utilizar PPD. Aquí sí se puede porque no es un donativo. Entonces, es un comprobante de tipo ingreso, utilizamos el método de pago que corresponda, sea PPD o PUES, sea si nos lo pagaron en el momento o si nos lo van a pagar después. Si utilizamos PPD, no olvidar hacer después el complemento de pago cuando recibamos el pago. La forma de pago, según si fue transferencia, el cheque, depósito, etcétera. El uso de CFDI, aquí va a depender mucho de qué
qué servicio estamos prestando. Por ejemplo, si mis servicios, si estoy, por ejemplo, Salud Digna, que es un laboratorio que es donataria autorizada, y si facturamos los análisis y es una persona física que nos factura, su uso de CFDI tendrá que ser gastos médicos y análisis, es la deducción de 0,2, si mal no recuerdo. Si fuera una persona moral quien lo facturara, sería de gastos en general. Entonces, el uso de CFDI aquí depende de qué tipo de contribuyente nos esté pagando la cuota de recuperación, ¿no? Cada uno tendrá que usar la que le corresponda. La clave de productos, muy importante. Si prestamos servicios por terapias psicológicas, busquemos una clave de producto que se asemeje a eso. Si es una venta de productos del huerto de una casa hogar, por ejemplo, utilicemos lo que se asemeje a nuestro producto que estamos vendiendo y tengan mucho cuidado. Las cuotas de recuperación solamente son cuotas de recuperación cuando el bien o el servicio que estoy enajenando tiene relación con mi objeto autorizado y los servicios se los presto a mi público atendido. Ejemplo, si yo me dedico a dar terapia a víctimas a personas sobrevivientes de violencia y viene una persona de clase alta o una persona extranjera y me paga una cuota de recuperación por servicio, en estricta teoría, como no es mi público atendido, ese no sería una cuota de recuperación. Pongan mucho cuidado en eso. Sus cuotas de recuperación tienen que ser por los bienes o servicios que tengan que ver con su objeto y que se los presten al público al que están destinados, ¿no? Pongan mucha atención con eso. Clave de unidad es la misma, valor monetario y el importe, bueno, lo que les paguen, ¿no? Vamos muy rápido en esto porque este material se lo van a quedar y lo van a poder revisar después, ¿no? Igual si tienen duda, pues siempre nos pueden pedir una consulta. Repaso de lo que ya hemos comentado y va a salir en las preguntas. Lo que les decía, el artículo 39 del reglamento viene que lo tenemos que hacer en las 24 horas. Los FDIs no resulta aplicable el pago PPD y en el caso de que haya sido entregado y no se haya, el CFDI haya entregado y no se haya recibido el donativo, se tiene que cancelar y se expide cuando se reciba, ¿no? El aspecto de un centavo, cuando los CFDIs amparen un donativo. Si quieren esto, nos lo brincamos, es una de las preguntas que vamos a abordar. Es muy importante eso de cuándo expedir con un centavo, ¿no? Y regla general, las donatarias deben contar con un CFDI que ampare todos los gastos realizados. Erogación que hagan que no tenga un CFDI se les vuelve base para impuesto y no queremos pagar impuesto. Ahora sí, Teres, te escucho. Excelente, muchas gracias. Pues mira, tenemos muchas preguntas acá de los asistentes y también las preguntas que tenemos en el documento en donde ya hemos recapitulado todas las dudas que nos han dejado en temas de CFDI. Entonces, si gustas, voy a ir leyendo algunas acá del chat y otras del chat en conjunto con el documento. Entonces, una que por acá nos dejaron desde el inicio. Nos dicen, si perdí mi oficio de autorización de donataria, ¿puedo solicitar una reposición? Si te refieres a que si puedes recuperar la autorización, sí. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? En el oficio donde te dicen eh, la razón por la que te quitaron la autorización, o si apareces publicada en revocados, en el anexo 14, el apartado en el que te publican dice la razón por la que te la quitaron. Lo que tienes que hacer es subsanar todos tus incumplimientos, es decir, si dejaste de presentar la declaración de transparencia, si dejaste de presentar declaración anual, o sea, corregir los errores o las infracciones que hayas cometido que generaron que te quitaran la autorización y entonces ya puedes solicitarla nuevamente. Recomendación, antes de hacer nuevamente el trámite para recuperar la autorización, checa que tengas tu constancia de actividades vigente porque luego esa es una razón por la que se los revoca. No, pero la respuesta es sí, sí lo puedes hacer. Y si lo haces dentro de un año, después de que te notificaron, no tienes que devolver
no tienes que transmitir tu patrimonio. Entonces, muy importante que reaccionen rápido para que no tengan que transferir su patrimonio, pero sí, sí se puede recuperar. Me parece que igual la pregunta iba un poquito orientada a literalmente el oficio, si ya no lo tienen con todos los datos a lo mejor de la Ah, ok. donataria. Ajá, Perdón. Sí, en estricta teoría, si es un oficio, tendrás que tenerlo en tu buzón tributario. O sea, no hay más. Entra a tu buzón tributario, ahí la autoridad te va dejando todas tus notificaciones. Sí, ahí en buzón tributario lo tienes. A menos que sea un oficio muy viejo, que dudo mucho porque todas las donatarias en 2021 tuvieron que hacer el trámite de actualización de estatutos. Entonces, por lo menos por ese trámite tienes un oficio de renovación y de ahí puedes sacar los datos de ese oficio. Si no encuentras el anterior porque haya sido muy viejo, anterior a buzón tributario, puedes obtener el oficio de renovación que seguro te dieron cuando actualizaste estatutos. de acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, por acá, revisando una de las preguntas al inicio del documento, es sobre los donativos en especie. Nos preguntan sobre los donativos en especie, ¿cuándo se pone por .01 y cuándo una cantidad? Ok, la opción de poner por .01 aplica solamente para el caso de que un contribuyente me haga una donación de de bienes de primera necesidad que formen parte de su inventario. Ojo con eso, eso es muy importante. Es decir, la opción de poner el valor de 1.01 tienen que ser bienes de primera necesidad, alimento y vestido. Y quien me los está donando tiene que ser parte de su inventario. Ejemplo, no es lo mismo que me done ropa, Walmart o una cadena de abarrotes o una tienda de abarrotes pequeña a que me lo done Pepsi. Tienen que los bienes de consumo, los bienes de consumo básico tienen que pertenecer al inventario, es decir, tiene que ser lo que el contribuyente se dedica a vender. Si me lo dona un despacho de abogados, si me lo dona un Office Depot, no es parte de su inventario. Entonces, ¿por qué hago esta precisión? Porque el requisito que pone la ley es que sean bienes de primera necesidad, que formen parte del inventario del contribuyente, y además el contribuyente tiene que hacer todo un trámite en el portal, pero ese no es asunto de la donataria. Solamente quédense con eso. El valor de .01 aplica solo para bienes de primera necesidad que formen parte del inventario del contribuyente. Si no es un inventario, si no es lo que se dedica a vender, se toma como un donativo en especie y se le pondrá el valor del bien, el valor de mercado del bien. De acuerdo. Perfecto. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Por aquí, otra de las preguntas que tenemos es, y también va relacionada a la primera, que era la del oficio de autorización. Nos dice, respecto al oficio que debe ir en el apartado de complemento de donataria, nuestros recibos tienen el número inicial o el dato inicial cuando obtuvimos la autorización, pero cada que se sube al SAT una nueva acta, el SAT le pone al trámite de contestación que sigue siendo donataria y un nuevo número. ¿Tengo que ir modificando en mi sistema de facturación ese número de folio? No. Lo que les comentaba, cada que hagas un trámite, la autoridad te va a responder que sigue siendo, que te renueva la autorización y te da un nuevo oficio. Desafortunadamente, para bien o para mal, el artículo 29A, fracción quinta, inciso B, dice a la letra que deberán los CFDIs que amparen donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta, deberán señalar tal situación y contener el número y fecha del oficio de constancia de autorización o, en su caso, del oficio de renovación. Desde el momento que el código dice o, puedes usar la que quieras. O sea, no tienes que irlo cambiando. Si lo quieres cambiar, está bien. Generalmente las donatarias se quedan con el oficio de autorización, con el primero. Y hay una muy buena razón.
Si yo fuera una donataria de segundo piso y te quiero donar, yo voy a revisar que los datos de tu recibo sean los que aparecen en el directorio de donatarias. Y en el directorio de donatarias aparece el oficio de autorización. Los consejos, si tienes los datos del oficio de autorización, quédate con ese, porque es el que la gente puede comprobar en el directorio, ¿no? Para que no vaya a ser que alguien te quiera donar, su contador fastidioso entre y revise el directorio de donatarias y vea que el dato que aparece en el directorio no es el que tú le pones en el CFDI. Sugerencia, quédate con el de eh, autorización, pero si has usado el de renovación, está bien. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si te cancelan los sellos y no puedes timbrar los recibos? ¿Qué hiciste? Porque la cancelación de sellos no es como, o sea, no es una medida precantiva. O sea, ¿qué sucede? Punto número uno, tienes que tener un oficio que te diga por qué. Tienes que resolver ese asunto a la mayor brevedad. Punto número dos, ponte muy pendiente porque probablemente detrás de ese oficio de cancelación de sellos pueda venir el oficio de revocación. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que tienes que hacer es, a la brevedad posible, recuperar tus sellos y que sirva ese primer oficio como para ponerte a revisar qué obligación de donataria no has cumplido para que la cumplas, si se puede, antes de que te llegue el oficio de revocación, porque muy probablemente atrás de un oficio de cancelación de sellos venga un oficio de revocación. De acuerdo, muchísimas gracias para prestar mucha atención entonces. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo se debe elaborar un complemento de pago? Solo para el caso de que hayas expedido un comprobante vamos a ser generales, un comprobante por un ingreso distinto a donativos, llámese cuota de recuperación por servicios, llámese cuota de recuperación por bienes, llámese renta de inmuebles o estas famosas ventas con causa que no son partes de mi objeto, pero me piden una factura por lo que vendas, no sé, o sea, los llaveros, las agendas que vendas con causa, todo ingreso que necesites amparar, que no sea donativo, lo puedes emitir con PPD. Si emites un PPD, entonces tienes que emitir un complemento de pago por cada pago recibido. Pero ojo que son para ingresos distintos a donativos. Perfecto, muchas gracias. Y justo hablando de PPD, nos preguntan aquí, ¿el método de pago PPD funciona si se reciben varios pagos dentro del mismo mes? En el mismo mes por enajenación de bienes, por ejemplo. Absolutamente sí. Si es un ingreso diferente a donativos, a ver. Si recibes varios pagos en el mes, vamos a suponer que recibiste 3 pagos de 2,000. La operación total tuvo que ser de 6,000 pesos. Si me hablas de que quieres expedir un complemento de pago, asumo que en el mes anterior tú tienes un CFDI con PPD que ampara la suma total de los pagos. Si es el caso, sí, por cada pago que recibas tendrás que hacer un complemento. Pero se asume que antes tuviste que haber emitido el comprobante PPD por el valor total de la operación. Espero haber sido muy claro, ojalá nos pueda confirmar. De acuerdo, aquí esperamos los comentarios. Por acá tenemos algunas preguntas en el chat, pero les pedimos nos las puedan escribir en la sección de Q&A, justo para ir aquí teniendo un poquito de orden en las preguntas que nos han llegado. Y bueno, la siguiente pregunta es del documento y nada más para dejar en claro lo que ya me parece que ya se había mencionado es cómo facturar cuotas en una factura global. Bueno, con los valores que les enseñamos que van a tener en el material, lo importante aquí es que cuotas por recuperación me dijiste, ¿verdad? Bueno, sí, la tenemos como facturar cuotas, que me parece que son cuotas de recuperación. Asumiendo que se refieren a cuotas de recuperación, sí. Hay que utilizar la clave de producto que más se parezca a lo que estamos vendiendo, sea un servicio o un bien.
Podemos utilizar PPD, sí, dependiendo de qué tipo de operación sea, y utilizar la forma de pago que corresponda, sea tarjeta de débito, crédito o cheque. Entonces, lo que quiero hacer mucho énfasis es que tiene que tener la clave de producto más parecida, más relacionada, más pertinente a la operación que estamos haciendo. Eviten utilizar la famosa clave de 001, no se encuentra en el catálogo. Eso y los datos que tienen en el ejemplo que vimos, creo que les resuelve la duda. De acuerdo, gracias. Y aquí está una pregunta que nos dejaron en el chat y nos dicen, bueno, en la sección de Q&A, perdón, y es, recibí una factura por cuotas de recuperación de otra donataria con la leyenda, esto constituye un donativo, pero ninguna de las dos somos donatarias autorizadas de segundo nivel. ¿Eso me genera algún problema? Infracción, no, pero, a ver, me dicen que recibiste un donativo o un CFDI. Es cuota de recuperación. Ok, pero recibimos el CFDI o recibimos, o sea, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Pagamos las cuotas o cobramos las cuotas? Recibimos un CFDI por cuotas, ¿no? Sí, la factura es por cuotas de recuperación, pero hay una leyenda ahí que dice esto constituye un donativo. Ok, si eres la organización que recibió ese CFDI por cuotas, en estricto sentido, em, si, si ese CFDI trae el complemento, es decir, trae la leyenda, podrías no hacerlo, o sea, no es deducible, porque no es una cuota, no es un donativo lo que estás recibiendo. Entonces, la sugerencia es, pide que te lo cambien, asegúrate que no incluya complemento y porque no puedes amparar una cuota de recuperación con un CFDI que incluya complemento. Entonces, si es cuota de recuperación y eso dice en conceptos, no debe traer este complemento. Si trae complemento, hay una contradicción. Entonces, pide que te lo cambien a un comprobante sin complemento de donataria con los requisitos de un comprobante de cuota de recuperación en efectivo. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta es si nos puedes repetir cuál es la clave del SAT más recomendable para colocar en los CFDI por cuotas de recuperación. La que corresponde al producto. O sea, por ejemplo, soy una fundación, insisto, Salud Digna. Tengo que buscar la clave de producto que haga referencia a análisis clínicos y de preferencia al análisis clínico en particular. Si soy una fundación que otorga acompañamiento psicológico, la clave de servicio que hable de terapia psicológica, ¿no? Para cuota de recuperación no hay una clave de producto específica o recomendada. La que se recomienda es la que sea más pertinente, más relacionada con la actividad. Y ojo, elíjanla bien, porque si facturan algo que el SAT no les suene relacionado con el objeto, puede ser causa de un requerimiento. Entonces, por eso tanto énfasis en que elijan la que más se parezca al servicio y que se entienda que está relacionado con el objeto. Si no, eso puede ser un motivo de presunción del SAT para que el SAT suponga que ustedes están obteniendo ingresos no relacionados. Ojo con cómo facturan sus cuotas de recuperación. Perfecto, muchísimas gracias. También nos preguntan si nos podrías repetir el artículo del reglamento que hace mención a la expedición del CFDI. El de las 24 horas, si nos podemos Em, regresar una diapositiva. claro que Ahí, no, la siguiente, para adelante. Ese. El artículo que dice que tenemos 24 horas para expedir es el artículo 39 del reglamento del Código Fiscal. Eso lo pudieran utilizar con sus donantes. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos varias dudas de PPD, entonces en un momentito más las voy a juntar todas para también leértelas así. Nada más aquí nos preguntan, me queda la duda si puedo realizar un complemento por un recibo de donación. Mm, no, otra vez. Qué bueno que preguntan porque es muy importante. No existe un artículo que te lo prohíba, pero la postura del SAT, lo que el SAT
ha asumido, el criterio que ha seguido es que en donativos no se utilice PPD y por lo tanto no se emita complemento. Otra vez, no existe un artículo que nos lo prohíba. Lo más cercano que les puedo dar como fundamento es el que tenemos en pantalla del 39 del reglamento, que dice que tienen que ser después de que se reciba. Pero todo este énfasis es porque no hay un artículo que lo diga expresamente y la autoridad ha estado muy incisiva en detectar CFDIs de donativos con PPD y puede ser causa de requerimiento. Perfecto, gracias. Tenemos algunas preguntas en tema de donativos en especie que te las voy a leer de una vez. Nos dice por acá. Por ejemplo, si una marca de juguetes nos donó juguetes con el valor de 0.01, nosotros a su vez los donamos a otra donataria. Nosotros somos de segundo piso. El FDI también lo solicitamos a 0.01, ¿es correcto? Estás en mute, estás en mute. Perdón, es que estaba tosiendo. En mi opinión, no, porque insisto, el requisito del punto 01 es para bienes de primera necesidad, ¿no? Y juguetes, pues no entra dentro de esa, Entonces ahí mi opinión sería, desconozco por qué darle el valor del punto 01. Supongo que, bueno, no sé si quien se los donó es una juguetería, ¿no? Como para que tuviera o no las facturas para poder hacer el CFDI por el valor de los juguetes, ¿no? Eso ameritaría incluso, me atrevo a ofrecer, que metan un caso de asesoría para revisar el caso concreto, porque es como muchísimo más complejo de analizar, pero de entrada que se pueden quedar con eso. La opción de utilizar el valor de 1 centavo es para bienes de primera necesidad que formen parte del inventario de un contribuyente. Bienes de primera necesidad. Perfecto. Aquí la otra pregunta es, nuestra asociación recibe un donativo mensual de carne de una empresa que vende carne. ¿El CFDI deberá ser por el importe de 1 centavo? Sí, ahí sí. Ese es el caso perfecto. Excelente, muchas gracias. Y por aquí ya tuvimos unas 3 preguntitas muy similares, entonces te las voy a leer. Nos dicen, gracias. Entonces, hasta que obtenga la autorización de donataria, ¿ya soy persona moral con fines no lucrativos? Absolutamente. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues aquí voy a tomar una de las preguntas también del documento. Nos dicen, si un donante entrega un vehículo, debe proporcionar el valor del bien, tanto en libros como en el comercial, bueno, en valor Sí, comercial. sí, sí, sí. El, déjenme buscarles el fundamento. Está en las preguntas y respuestas. Lo van a ver se les va a enviar, ¿verdad, Tere? Se les va a enviar el documento con las respuestas. Ahí viene el fundamento de lo que les voy a decir. Cuando se trate de un artículo de activo fijo, voy a hacer la diferencia. Un bien de activo fijo es algo que yo tengo, que compré para usar y no para vender, ¿no? Por ejemplo, un escritorio para Office Depot es inventario. Un escritorio para Coca-Cola es activo fijo, ¿no? Lo mismo sucede con los coches. Para Volvo, un coche sería inventario, para Office Depot sería activo fijo. Entonces, si me donan un auto y ese auto es parte del activo fijo, el valor que le tengo que dar al CFDI es lo que el contribuyente no ha deducido. ¿Cómo sé esa cantidad? Es el valor de compra, el valor original, menos la depreciación que ya haya transcurrido. Por eso te tienen que dar los dos valores que dicen el valor original y el valor en libros. En estricto sentido, el valor del CFDI tendría que ser el valor en libros, porque se supone que el valor en libros ya le restaste la depreciación. Sugerencia, si les van a donar, si es una cifra importante, valdría la pena que revisaran que les están dando el valor en libros correcto. Como A, pueden meter un caso de autoridad de asesoría con nosotros. B, pídanle a su contador que
calcule la depreciación que ese coche tendrá que tener para que su contador calcule el valor en libros. ¿Por qué? Porque si ustedes les dan un CFDI por un valor más alto del que debiera ser, inconscientemente están ayudando a evadir impuestos, porque el donante se va a deducir más de lo que debiera. Entonces, nada más por eso vale la pena que confirmen la cantidad. Como valor de compra menos depreciación, ese es el valor en libros y a ese valor tendrán que hacer el recibo. Súper, muchísimas gracias, Juan Carlos. Y por acá una pregunta bastante interesante. ¿Qué forma de pago utilizo para el pago a través de PayPal? Está buenísima. Voy a asumir que lo que hace PayPal es, al igual que otras plataformas como otras pasarelas de pago, lo que hace es transferirte el precio neto de la operación, porque se cobra una comisión. Si es el caso, el método de pago es transferencia. Con todos los demás, pero ojo, tienes que expedir el recibo por el total de la operación, no por lo que te paga PayPal, porque PayPal te va a pagar menos, porque se cobra la comisión. Tu CFDI de donativo tiene que ser por el total del donativo. Entonces, ojo con eso, ¿no? Pero sí tendrá que ser transferencia. Estoy asumiendo que PayPal lo que hace es, no sé si sea en un depósito al día siguiente o te hago un depósito por cada operación. Conozco otras pasarelas de pago que lo que hacen es, te hacen una transferencia al día siguiente de todos los movimientos del día anterior. Y es transferencia. De acuerdo, muchísimas gracias. Y otra pregunta también es, ¿las facturas de retenciones se pueden hacer cuando se hacen pagos de servicios al extranjero? Por ejemplo, en las plataformas que usamos muy comúnmente como Zoom, VIX, Google, etcétera. Ok, por regla general, una persona moral no le retiene a otra persona moral. Entonces, eso de CFDI de retenciones, habría que especificar un poco a qué casos te refieres. Insisto, regla general, una persona moral a otra persona moral no le retiene. La persona moral solamente retiene a personas físicas. Respecto de estos proveedores, hay dos artículos muy buenos que les recomiendo revisar. El artículo 18D y 18F de la ley de IVA. Básicamente lo que dicen es que el SAT lo que hizo es obligar, que es uno de los grandes avances en legislación que debo reconocer, encontró la manera de obligar a estos proveedores de servicios digitales como Uber, Zoom, LinkedIn, Wix, todos estos, a que se registren en una lista. Los que estén en esa lista tienen un RFC y entonces pueden expedir un CFDI con ese RFC. Bueno, no es un CFDI, perdón, es un comprobante. No van a tener un XML, van a tener un PDF, pero el link que le llaman invoice, ese invoice, con ese basta y sobra para que ustedes hagan deducible el gasto, ¿no? Recomendación, revisen los artículos 18D y 18F de IVA, porque hay una lista en la que tienen que revisar que su proveedor esté dado de alta. Si es así, con que cumpla los requisitos del 18D, si mal no recuerdo, basta y sobra, no necesitan un XML. Excelente, muchísimas gracias por esta información. Y bueno, pues aquí nos preguntan algo en relación también al vehículo, ¿no? La pregunta del vehículo es, si una planta de Volkswagen me facilita un auto como leasing, ¿se puede deducir esa renta como donativo mensual para ellos? Estoy por cerrar esa operación, pero quisiéramos hacerlo bien. A ver, otra vez. Una planta de Volkswagen me facilita un auto como leasing. ¿Se puede deducir esa renta como donativo mensual para ellos? No, porque de entrada no se da la realización de la operación, no recibes este, no recibes el importe mensual de renta. Leasing es arrendamiento financiero. Entonces, para que pudieras hacer el donativo mensual, tendrás que recibir mensualmente el importe de renta. Lo que se me ocurre es que si al final ese auto va a ser tuyo, al final de la operación les entregues un donativo deducible por el valor del auto. Pero por la renta mensual
a menos que lo quisiera Volkswagen es donarte el efectivo suficiente para que tú pagaras el contrato de leasing, entonces sí, ahí tendrías un importe recibido. Pero si no tienes un importe, yo no lo haría como donativo. No, a menos no como donativo en efectivo y donativo en especie, pues tendrías que ser dueño del auto, ¿no? Entonces yo no lo haría así. Perfecto, muchas gracias. Y regresando al tema de PayPal, nos dicen, ¿el caso de las plataformas de crowdfunding son como PayPal? Depende de qué plataforma me hables, pero vamos a suponer que es la misma mecánica. Te publicas en esta plataforma, esa plataforma recibe el dinero en su cuenta y de ahí te deposita la diferencia entre lo que recibiste de donativos y su comisión. Si es así la mecánica de la plataforma de crowdfunding, entonces sí aplica lo mismo que PayPal. Es decir, que haya una intermediación que no entren directamente a tu cuenta. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas todavía de donativos en especie. Por aquí hay dos en temas de ropa. Nos dicen, en un recibo en especie por donación de ropa de un público en general, ¿qué importe debería de llevar el recibo? Tendremos que ver si son nuevas o no, pero si va a ser a público en general, no te agobies, ponle, es más, yo te diría, hazlo por un valor de 1 centavo. ¿Por qué? Porque al ser público en general nadie se lo va a deducir. La gravedad de que sea por 1 centavo o por un valor de mercado es que estás beneficiando a alguien para hacer una deducción. Si va a ser público en general, no hay efecto al erario. Entonces ahí, para hacer, punto número 1, felicidades por amparar todos tus ingresos. Eso está muy bien, es una práctica que hay que seguir haciendo. Hazlo por 1 centavo. Porque además seguramente no es ropa nueva, no tienes manera de evaluarla. Hazlo por 1 centavo. Solo por el hecho de ser a público en general. Ojo, no lo tomemos como regla general. Ok, perfectísimo, anotado. Y también otra de ropa es, American Eagle nos brinda donativos en especie de prendas de vestir de sus saldos o devoluciones. Y una vez que se tiene el inventario, ellos determinan el costo para el recibo fiscal. ¿Así se debe hacer? No entendí muy bien la determinación del valor para que no haya esta evasión de impuestos. Sí, es que, a ver, esta opción que da el SAT de que las empresas donen sus inventarios que están a punto de perder valor es para que ellos puedan recuperar el costo de ese inventario. Pero se tienen que cumplir con los requisitos de que sean bienes de primera necesidad. Venta de ropa sería un artículo de primera necesidad. En mi opinión, eso tendría que ser con el procedimiento que establece el artículo 27, fracción 20 de la ley de renta, ¿no? Que es la destrucción la donación de inventarios, ¿no? Entonces, la propuesta sería utiliza o eh, conversa con la marca de ropa sobre la posibilidad de aplicar este, el artículo, la fracción 20 del artículo 27 de la ley de renta. Tendría que ser en estricto sentido, en mi opinión, de 1 centavo. Correcto, muchas gracias. Y aquí otra de las preguntas, que por cierto no nos dejan de escribir varias dudas, Juan Carlos. Nos dicen, tengo varios donantes que hacen los donativos en especie y que sí requieren de un CFDI, el cual lo requieren con un subtotal en cifras y con el anexo de un descuento que da un total de 0.01. ¿Es correcto? Así como dichos donantes también nos entregan una factura, ¿cómo debiese de recibirse? ¿Llevaría IVA? O sea, entiendo que al final el efecto es que el donativo, entre el recibo de donativos y lo que le restas, acaba siendo un valor de 1 centavo. Si estoy entendiendo bien, entonces mi pregunta sería, dime. No, sí, sí, que el descuento Entonces, da un total de 0.5, de un yo diría, pues abreviemos y el donativo hazlo directamente por 1 centavo. Si el efecto fiscal va a ser el mismo, el efecto aritmético va a ser 1 centavo,
yo me evitaría estar haciendo estas restas que deduzco lo haces con un CFDI de tipo egreso y lo estoy deduciendo. Yo te diría, no hagas esto, al fin, dale a tu donante el CFDI directamente por 1 centavo, asumiendo que es un bien de primera necesidad y que es parte del inventario de este donante. Ojo con eso, lo de 1 centavo tiene que cumplirse esos dos requisitos, que sean bienes de primera necesidad y que sea parte de su inventario. Recuerden el ejemplo de em, en ropa. Vamos a suponer que la ropa es de Liverpool. Ahí sí es parte de su inventario. Bueno, no, Liverpool no tiene ropa, son sus vendedores. La marca que me digan de ropa. Ahí sí es inventario, pero si me dona ropa Pepsi, no es un inventario, ese es un donativo en especie. ¿Sí me explico? Entonces, los dos requisitos para utilizar el valor de 1 centavo es que sea un artículo de primera necesidad y que sea parte de su inventario. Fundamento de la fracción 20 del artículo 27 de la ley de renta. De acuerdo, muchísimas gracias por, o sea, recalcarnos también todos los criterios que debemos de cumplir para poder emitir esto, ¿no? Con 1 centavo y demás. Espero que nos vaya quedando mucho más claro. Veíamos muchas preguntas o veía muchas preguntas, pero creo que ya no hay tantas en ese tema. Y por acá teníamos otra pregunta, permítanme que ya hasta la perdí un poquito. Em, Aquí nos dicen, tenemos un bazar de segunda mano y nos llegan donativos de ropa, zapatos y artículos en general y son de público en general. ¿Cómo deduzco el precio del objeto para el importe del recibo? Ok, si son artículos que vas a vender, no los deducirías, lo acumularías, ¿no? Entonces, si son cosas que recibes, no deduces, lo acumulas. Si es de público en general y por lo que me dices que es un bazar de segunda mano, ya son artículos que ya perdieron valor. Solución, emítelos otra vez. Como es a público en general, nadie lo va a deducir, emítelos con 1 centavo, ¿no? Y otra vez, felicidades por amparar todos tus ingresos, que hay quien no lo hace. Tú sigue haciéndolo bien. Tú emite tu CFDI a público en general por todo lo que recibas. Además, la otra pregunta sería, si no lo emites con 1 centavo, ¿qué manera tendrías de evaluar esa ropa de segunda mano que te están donando? Como no hay manera, emítelo con 1 centavo o con 1 peso incluso. Insisto, por ser público en general, no hay trascendencia. Correcto, muchas gracias. También por acá nos dicen, bueno, antes de leer otra pregunta, por acá tenemos todavía algunas en el chat. En un momentito vamos a revisar también las del chat, pero la verdad es que se nos facilita un poquito más en la sección de preguntas y respuestas o Q&A, para que por favor, si tienen alguna duda, nos la pueden dejar ahí y vamos a tomar todavía un tiempecito más para preguntas. Esperemos que nos alcance también el tiempo, pero bueno, como sabemos, tenemos un tiempo limitado. De cualquier manera, y antes de continuar leyendo sus dudas, les recordamos que si ustedes requieren que les apoyemos con revisión, por ejemplo, de si esta factura la estoy emitiendo bien y requieren como una asesoría un poquito más personalizada, con gusto pueden hacer una solicitud de asesoría con Appleseed, que además de tener el tema legal, pues también podemos apoyarles con algunas dudas contables. Entonces, con toda confianza también pueden hacer su solicitud de asesoría legal. Voy a dejar la liga en el chat para que ustedes puedan, después de esta sesión, si gustan, entrar a la página, registrar a la organización si no está registrada, y si ya está registrada, ya pueden entonces hacer una solicitud. Son 2 pasos, uno registrarse y el segundo hacer la solicitud de asesoría legal. Y bueno, pues por aquí nos preguntaban también, Juan Carlos, de si puedo timbrar la suma de los ingresos por servicios de natación al mes como público en general, sin obligaciones fiscales y uso del CFDI, dice, sin efectos fiscales. Y en la descripción como cuota de recuperación, clases de natación. ¿Así estaría correcto? ¿Y es tu objeto social autorizado? Sí. Sería una prestación de servicios objeto de IVA, tasa exenta, y sí, con los mismos valores que dijimos para público en general, que veo que sí quedaron claros,
son sin efectos fiscales, etcétera. Todo lo que dijiste está bien. No, pero el criterio es, si la clase de natación es parte de tu objeto social autorizado, entonces sí. Perfecto, muchísimas gracias. Y por acá teníamos uno respecto de colegiaturas que nos dicen, en caso de una escuela que es donataria autorizada, puede facturar colegiaturas si tiene el fundamento legal. ¿Y qué requisitos debe llevar? O sea, ¿cuál es el uso del CFDI? ¿Cuál es la clave del producto o servicio y la clave de unidad y demás? Si nos puedes dar algunas recomendaciones ahí. A ver, si lo puedes facturar como cuota de recuperación, la respuesta es sí, porque es objeto social autorizado, ¿no? En cuanto a las claves, no me sé el catálogo, pero ahí la recomendación sería, creo que en el documento les pusimos el link de dónde está el catálogo de productos o servicios, ¿no? Les recomiendo que la recomendación aquí sería, entren a la página del SAT, busquen el catálogo de productos o servicios y escojan uno que diga colegiaturas. Ahora, si mal no recuerdo, para colegiaturas tiene que llevar la CUR del estudiante y el nombre del contribuyente y del estudiante, y colegiaturas solamente son deducibles como persona física, solamente puedes deducir colegiaturas si es educación obligatoria. No entran universidades no entran licenciaturas ni posgrados, ¿no? Entonces son los requisitos que podemos decir como generales. En cuanto a claves de producto, si te quedó mal, no me sé las claves, pero opción A, en la página del SAT está un catálogo de productos. Opción B, otra vez, con gusto pueden presentar un caso de asesoría. Les ayudamos a escoger las claves que tengan que ser como más pertinentes, ¿no? Porque no sé si es prepa, si es secundaria, si es primaria, si es educación para el trabajo. Dependerá mucho de eso, ¿no? De las claves. Los otros aspectos, es decir, forma de pago, si es transferencia, depósito, cheque, esa sí no cambia. Yo sugiero que en el caso de colegiaturas no utilicen tanto el PPD, pero se puede utilizar, ¿no? El RFC del papá o del contribuyente, no del alumno, no siempre es del alumno, pero insisto, sería más factible que hiciéramos una consulta. Digo, espero haberle contestado algo. O sea, la respuesta es sí, sí se pueden facturar como cuotas de recuperación si eres una escuela autorizada para recibir donativos, y sí podrías utilizar la cuota de recuperación. Ojo, ahí es otra vez, sí objeto de IVA, tasa exento y no lleva complemento. De acuerdo, muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, aquí dentro de todas las preguntas que teníamos también dos sobre la factura global. Nos preguntan, ¿la factura global a nombre de quién saldría si nadie lo va a deducir porque ya no se utiliza en público en general? Em, sí, hace mucho que no emito una factura en público en general, pero me parece que en cuanto pones la clave de RFC este, la clave que utilizamos, que es la del RFC genérico, varios campos se bloquean. Y si no se bloquea, puedes poner el nombre público en general, ¿no? Este, Al menos en el portal del SAT, si mal no recuerdo, se bloquean. Entonces la respuesta es el nombre, si te lo permite el portal, porque ya la configuración para 4.0 está como muy automatizada. Entonces, si te lo permite, ponle público en general. Si te deja timbrar sin poner un nombre, pues síguete así, ¿no? Pero tendría que permitirte poner un nombre, y el que puedes utilizar es público en general. De acuerdo, muchísimas gracias. Y la otra pregunta que era de la factura global es, ¿en la factura global se tienen que poner recibo de dinero uno por uno o puedo sumar todos los depósitos y poner la cantidad de la suma? Humanos. Lo recomendable sería hacer uno por cada mes. Una mejor práctica sería, si son muchos, uno por semana. Solo toma en cuenta que si tienes operaciones con público en general, unas pagadas con transferencia, otras pagadas con tarjeta de débito, otras con tarjetas de crédito,
Aquí la sugerencia tal vez sería, haz un CFDI por cada tipo de pago. Aunque lo mínimo que exige la ley es que bueno, es que ampares todos tus recibos. La recomendación mínima sería al menos uno al mes. Si tienes diferentes tipos de pagos, es decir, algunos son por transferencia, otros por tarjeta, otros por depósito, otros por lo que sea, ve qué forma de pago es la que tiene más importe y escoges esa. Mi recomendación sería al menos uno al mes. Si tienes diferentes tipos de pago, uno por transferencia, uno para los que recibiste por tarjeta de crédito, uno por los que recibiste por tarjeta de débito. Eso será como lo mínimo que me atrevería a recomendarte. De acuerdo, muchísimas gracias. Por acá tenemos una preguntita sobre subvenciones del extranjero. Nos dicen, en caso de recibir una subvención del extranjero, ¿qué código del SAT podríamos usar si no es un donativo? Ah, caray. Por regla general, subvención y bueno, habría que ver a qué te refieres con subvención para decirme que no es donativo, porque por regla general una subvención es un donativo. Entonces, ¿qué clave te recomendaría? La de financiación de ayudas. Pero si necesitas como algo más específico, igual podemos hacer un caso de asesoría. Pero por regla general, una subvención es un donativo y entonces ahí aplica, puedes utilizar los valores que les dejamos en el material para em, donativos en efectivo de público en general, ¿no? De acuerdo, muchísimas gracias. Y aquí retomando el tema de PPD, nos preguntan, que incluso ya hay alguna charla aquí en el chat, nos dicen, hay donantes que no nos otorgan el donativo si no les facturamos antes del pago y con método PPD. ¿Esto es correcto? Bueno, ya nos has comentado, pero nos preguntan también, ¿qué implicaciones tiene el emitirlo? Así, pues mira, lo que puede pasar es que, dado que es contrario a lo que la autoridad quiere, es que, bueno, un paso atrás. El método de fiscalización que actualmente está utilizando la autoridad son los FDIs. Ejemplo, si la autoridad suma los FDIs de nómina que tienes y no le cuadra el campo de retenciones con lo que tú le pagaste, te envía un exhorto. Si los FDIs que tú emitiste no le suman lo mismo que lo que declaraste, te envía un exhorto. Entonces, si la autoridad revisa y ve en tus FDIs de donativo la forma de pago PPD, te puede hacer un requerimiento diciéndote que es una mala práctica y tal vez ponerte una multa, ¿no? El riesgo es que a la autoridad no le gusta y te envíe un requerimiento. Esa es la principal consecuencia que puede haber, porque, insisto, es una práctica contraria a la postura de la autoridad. Esa es la consecuencia que puede haber. Entiendo que los donantes, repito, no es un argumento infundado, no es que el contador de la empresa esté diciendo algo que no es cierto, no, es falta de sensibilidad. Creo que nos toca alfabetizar a nuestros donantes, llevarles el material, hablarles del artículo 39 del reglamento, ¿no? Y pues tratar de hacer esa labor como de alfabetización, pero pues sí, entiendo que es difícil porque tienen sus protocolos. Una práctica que podrían utilizar es em, emitírselo en PPD y cuando caiga el comprobante, negociar, cancelar el PPD y emitir en el mes que cayó el CFDI con PUE, ¿no? Pero que no se les caiga el donativo. Entonces cancela el CFDI de PPD, ellos ya corrieron su proceso burocrático, ya tienes el donativo en tu cuenta, ahí emites en lugar de emitir un complemento de pago, ofrécelo emitirle un PUE y cancelas el anterior, ¿no? Esa es una estrategia que puedes utilizar para A, no trabar el donativo y B, cumplir. Ahora, ojo, algo que puedes utilizar para convencerlos es, si a mí me llega un requerimiento y el SAT me dice que mi CFDI es incorrecto, a ti se te vuelve no deducible. Entonces compartimos el riesgo. Es otro argumento que pueden utilizar. De acuerdo, muy interesante lo que nos comentas, Juan Carlos. Y bueno, pues antes de continuar con todas las preguntas, de una vez voy a lanzar el cuestionario de conocimientos para que por favor
nos ayuden a responderlo mientras leemos algunas preguntas más. Ya nos estamos acercando al final de la sesión. Y bueno, por acá nos preguntan también, y que es muy interesante esta pregunta, es ¿cómo se debe de emitir el CFDI de los donativos recibidos por redondeos? Yo creo que es similar al tema de las pasarelas de pago, porque asumo, por ejemplo, como OXXO, que es el que tiene generalmente estos programas, ¿no? Otra vez, la pregunta es, ¿los redondeos que la gente va aceptando donar entran directamente a tu cuenta? Emites un CFDI, ¿no? Si es generalmente van a ser donativos a público en general, porque casi nadie pide un CFDI por lo que dona de redondeo. Entonces la respuesta sería, tendría que ser un CFDI por donativo en efectivo a público en general, con los valores que ya vimos hace rato. De acuerdo, muchas gracias. Y por acá todavía hay un par de dudas en cuanto a los donativos en especie. Nos dicen, una tienda departamental nos da donativos en especie y estos se venden en bazares con causa. ¿Cómo se debe de hacer el CFDI si nuestra contadora dice que deben de salir como un egreso? A ver, otra vez. La Sí, empresa, ajá, otra vez. sí, una tienda departamental le dona a la organización donativos en especie que venden posteriormente en bazares con causa. ¿Cómo se debe hacer el CFDI? Nuestra contadora dice que debe salir como un egreso. O sea, entiendo que la tienda me da los bienes, yo le entregué un CFDI por donativo en especie. Lo que no entiendo es, o sea, cómo lo saco. Al vender en el donativo en los bazares con causa, se debe de hacer el CFDI? Gran pregunta. Ahí lo que me preocuparía, y ahí sí le pediría que nos regale un caso de consultoría, porque eh, sacarlo con un tipo de egreso no me convence tanto porque no es una devolución. Las razones para un CFDI de egreso son devolución, descuentos o rebajas, ¿no? O aplicación de anticipos. Y no estamos ante ningún caso de estos, ¿no? Entonces, sí requiere como más meditarlo más, porque la otra sería que emitieras un CFDI por la venta de los productos, pero ahí se me hace que estás duplicando los, los ingresos. Entonces sí les pediría, para no errar, que nos regalen un caso de asesoría y con mucho gusto lo revisamos ya, le dedicamos más tiempo. No me gustaría pecar de imprudente. No, está perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Estoy poniéndole aquí ya la liga para una solicitud de asesoría. Y otra pregunta que nos dejaron por aquí es, nos facturaron un seguro de gastos médicos en dólares, pero lo cancelaron posteriormente. Al hacer la sustitución, ¿puede ser directamente como PUE, haciendo referencia a CFDI original, o debe ser como PPD y después hacer un complemento de pago haciendo la referencia a la fecha en que la pagamos? A ver, si la operación fue originalmente PPD, así tiene que ser el CFDI que lo sustituye. No cambiemos la naturaleza de la operación en el CFDI. Si la operación originalmente fue pagada en parcialidades o diferido, así tiene que ser la sustitución. Perfecto, muchísimas gracias. Y por acá nos decían, eh, algo también otra vez sobre PPD, nos dicen cuáles son los riesgos fiscales o consecuencias para la donataria al emitir un CFDI de donativo en PPD, que ya nos habías comentado, pero aquí la pregunta nos complementan con, ¿influye si se trata de un donante extranjero? No influye ni para bien ni para mal. Que sea un donante extranjero, si acaso cambia que hay un CFDI, un RFC genérico para extranjeros. Fuera de ahí, las consecuencias de emitir un recibo por donativo con PPD es el mismo riesgo. No cambian lo más mínimo. Súper, muchísimas gracias. Y pues justo de la respuesta que nos dabas, aquí nos dicen,
Entonces, si las facturas que se llegaron a hacer en PPD, la opción de cancelación debería ser que no se llevó a cabo la operación y cancelar al instante, o tenemos que relacionarla con la nueva factura con forma de pago PUE y cancelar hasta que se emita esta nueva. No, estoy de acuerdo. La razón de cancelación de la PPD es que no se realizó la operación y emites el PUE normalito sin sustitución ni nada. Estoy completamente de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias, Juan Carlos. Como verás, tuvieron también muchas dudas en estos temas. Entonces, bueno, pues vamos a tomarnos otros 10 minutitos más para seguir contestando las preguntas, pero antes de que ustedes nos apoyen contestando estas preguntas, bueno, que nos apoyes, Juan Carlos, voy a lanzar de una vez la evaluación de la sesión para que por favor nos comenten qué les pareció. En esta es de opciones, pero al final, al cerrar la sesión, también lo que ustedes nos pueden dejar son comentarios. A nosotros nos ayuda mucho que ustedes nos dejen sus comentarios. Y bueno, pues también tomamos en cuenta las preguntas que nos hacen y les haremos llegar también los materiales que ya desarrolló Juan Carlos para que ustedes los tengan y los puedan revisar y, como él decía, puedan ver el fundamento, ¿no? No se queden solo con la idea, sino que tengan a la mano el fundamento. Y bueno, por acá regresando a una preguntita de subvención, Juan No, Carlos. solo Dime. un comentario. Algo que ha funcionado con otras donatarias que nos han hecho la misma pregunta es que le presenten al donante el material que la autoridad ha publicado donde establece su postura, ¿no? Que es parte de lo que les vamos a enviar, es un PDF publicado por el SAT. A veces, bueno, muchas veces funciona que le digas a tu donante, mira, esto dice el SAT, aquí me dice que no aplica POE, etcétera, etcétera, ¿no? Ese material a muchos contadores los convence. Otro argumento que pueden dar es que los contadores sabemos que todo material publicado en el SAT, en el portal del SAT, te vuelve de uso, ahí tienes, o sea, tiene peso todo lo que publica la autoridad en el portal del SAT. Se vuelve casi obligatorio u obligatorio. Excelente, muchísimas gracias. Y si no se pueden llegar de estos materiales, recuerden que pueden recurrir a Appleseed y nosotros con mucho gusto les podremos compartir esta información. Y bueno, otra preguntita, como lo comentaba de subvenciones, nos dicen, recibimos una subvención del gobierno de España. ¿Qué código usamos? No sé si nos puedas apoyar ahí. Pues asumiendo que es un donativo, y si es, o sea, el donativo, el recibo lo tienes que hacer con los mismos valores que utilizarías para un donativo en especie o en efectivo, no sé cómo ha sido la subvención. Lo que va a cambiar es que el RFC va a ser el RFC para extranjeros. Todo lo demás es exactamente igual. Complemento, forma de pago, PUE, si es transferencia, tarjeta, débito o cheque, todo lo demás no cambia. Utiliza los valores del material que utilizamos para un donativo en efectivo o en especie, según sea el caso. Súper, muchas gracias. Y por acá nos preguntan, Secretaría de Hacienda nos pide una factura con PUE, pero no nos la paga dentro del mes. Posteriormente nos la paga y nos pide otra nueva dentro del mes. ¿Qué hacer con la factura anterior? Esta fue de septiembre y no nos da la opción de cancelarla. Hay que hacer un CFDI, bueno, ¿es hacer un CFDI de egresos? Mi pregunta sería, ¿por qué no les deja cancelar? ¿Quién no les deja cancelar? ¿Hacienda? Si en estricta teoría, tú puedes solicitar la cancelación de un CFDI. Si estás en el mismo ejercicio, lo puedes solicitar. Hacienda es la que probablemente está rechazando la cancelación. Ahí sí valdrá la pena mayor revisión, pero en estricta teoría, tú deberías poder solicitar la cancelación de una factura que no te pagaron, ¿no? Entonces, ahí me surge duda de quién no los deja o a qué se refiere cuando dice que no los deja cancelar, ¿no? Pero se tendrá que poder y el procedimiento que estás haciendo es correcto. Cuando cae el pago, haces el PUE y no pasó nada, pero cancela la anterior. O en todo caso, y ese será más complicado, utiliza el campo de sustitución de CFDIs, pero aún así tienes que cancelar la anterior. La pregunta es, ¿quién no te deja o por qué no te deja cancelar la primera? Eso es lo que habría que revisar más detenidamente.
De acuerdo, entonces ahí para que si gustan puedan también ponerse en contacto con nosotros. Y aquí hay otra pregunta que nos dicen, para un donativo recibido de una institución de cooperación internacional en el extranjero que no tiene obligaciones fiscales en México, ¿puede emitirle un CFDI sin efectos fiscales? La institución ni siquiera me pide el recibo de donativo porque necesita. Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahí no es que ellos lo necesiten. Tú estás obligada a amparar todos tus donativos. La respuesta es tu CFDI, emítelo. Voy a asumir que es un donativo en efectivo. Emítelo con los mismos valores que utilizamos para un CFDI por donativos en efectivo. El RFC que vas a utilizar es el RFC para extranjeros. Pero todos los demás valores tendrán que ser igual. Súper, muchas gracias. Aquí también en el chat, relacionado a la pregunta anterior, comentan que para cancelar, pues tienes que intentar varias veces. Sí, Entonces, inténtalo hasta que te acepten la cancelación. Sí, 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 estoy de acuerdo. Pero sí obtén la cancelación. súper. Y por aquí hay una pregunta que nos dicen, bueno, que no es muy relacionado al tema, pero vale la pena mencionarla aquí. Nos dicen, mi pregunta es, si sigue apareciendo en el directorio de donatarias autorizadas el nombre del presidente de años atrás, donde se debe actualizar para que aparezca el actualizado, ya que ya actualicé hace un año y cuando entraron los nuevos representantes legales junto con el patronato, ya se ve ya ve que te piden que actualices RFC y cargos. Entonces, no sé si tú sepas si siguen apareciendo. El SAT no actualiza su directorio tan ágilmente, eso es un hecho. Prueba de eso es que aunque tengamos ya varios oficios de renovación, como habían comentado, sigue apareciendo en el directorio el oficio de autorización. Entonces, aquí la pregunta es, si tú cumpliste con tu obligación de enviar al SAT todos tus estatutos con las nuevas modificaciones, tú quédate tranquilo, ¿no? Entonces, es el SAT el que no autoriza, o sea, lo que está mal es el directorio, no tú como donataria. Para el caso de que el SAT pregunte, tú tienes todos tus acuses donde le dijiste todos tus cambios estatutarios. Entonces, si tienes todos tus avisos de cambio de representantes y de integrantes, tú tranquilo. Solo asegúrate de que los estatutos que enviaste lleven el registro público de la propiedad y tener, o sea, si enviaste si hiciste un trámite para avisarle de un cambio de representante o de integrantes, debes tener la respuesta. Si en esa respuesta te dice que todo está bien, no tienes nada más que hacer. El que está mal es el directorio, no tú. De acuerdo, muchas gracias. Y aquí tomando en cuenta una pregunta muy relacionada a lo que nos comentaba Ana al inicio de la sesión o la duda que tenía Ana, nos dicen, entonces si recupero la autorización de donataria y se cancelan las facturas emitidas y se cambian por recibo de donativo, es decir, si emitieron facturas mientras perdieron la donataria, eh, nos hacen esta. Aquí el punto es, voy a asumir que te dijeron en mayo o en junio, apareciste en revocadas o te llegó un oficio. A partir de ahí empezaste a emitir facturas como empresa. Si cuando haces el trámite para recuperar la autorización, la autoridad te responde que otorga la autorización para efectos del ejercicio fiscal 2024, entonces sí, tiene mucho que ver el ejercicio en el que te autorizan recuperar la autorización. Si te dicen que la recuperas para efectos del ejercicio 2024, sí, puedes cancelar todas tus facturas como empresa y emitir recibos de donativo, porque la autorización tiene efectos por el ejercicio, y por ejercicio entendemos del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero muy importante que el oficio donde te la devuelven diga que es el ejercicio en el que la perdiste. Excelente, muchísimas gracias. Pues por aquí ya tenemos la mayoría de las dudas, ya las son como dudas bastante repetidas, las estamos todavía revisando, pero pues nos vamos a tomar 5 minutitos más, nada más para comentar aquí las últimas. Sabemos que hay muchas dudas, tenemos documentos con muchas dudas también sobre el tema y nada más para comentarles y hacer aquí un comercial con Apple Seed y bueno, de la mano de Juan Carlos, vamos a traerles más capacitaciones en temas contables,
en los siguientes meses, lo que es noviembre y diciembre, para que también estemos ahí al pendiente, temas de estados financieros. Vamos a tener también al final en diciembre una sesión justo para todo el tema fiscal del año, ¿no? Entonces también estamos ahí preparándoles más capacitaciones por si en esta sesión a lo mejor todavía quedaron algunas dudas, pues seguirlas asistiendo a las capacitaciones para que esperemos las podamos ir revisando ahí y todas las que ustedes nos dejaron aquí las tomaremos en cuenta para seguir nutriendo los temarios que traemos para ustedes. Entonces, leyéndote ya nada más un par de preguntas aquí, Juan Carlos, nos dicen, ejemplo, si se llega a emitir un CFDI con PUE con forma de pago cheque, pero este aún no ha sido pagado, días después pagan, pero con una forma de pago ya no es cheque. Ahí la duda es si el CFDI se debe de cambiar a la forma de pago con la que se recibió el donativo. En estricta teoría, la operación con cheque nunca surgió, nunca existió. Entonces cancela la factura, el recibo original. La razón de cancelación es no se realizó la operación porque tú tuviste una operación, no sé, con transferencia. La operación con cheque nunca sucedió. Entonces cancela la razón, no se realizó la operación y emítela cuando lo recibas con la forma de pago correcta. De acuerdo, muchas gracias. Y bueno, por aquí nos preguntan, si se realiza un torneo de golf para recaudar fondos para la donataria y dentro de los donativos se recibe el donativo de la renta del campo de golf, ¿se puede emitir un recibo de donativo por esto? Pregunta, ojalá nos puedan contestar. Cuando me dices que recibes la renta, es decir, que el dueño del inmueble o del campo del golf te depositó para que pagaras la renta, o te refieres a que no les cobraron la renta y te dejaron usarlo. Ahí eso cambiaría la postura. Ojalá nos puedan contestar. Ah, no les cobraron. Ok, aquí, ¿cómo decirlo? Yo no me atrevería a hacer un recibo de donativo el, por un valor no cobrado, porque A, no es un donativo en efectivo porque no recibiste una cantidad en moneda. B, no es un donativo en especie porque para que sea donativo en especie tienes que recibir bienes tangibles, materiales. Ninguno de estos dos criterios se da aquí, entonces no es un donativo ni en efectivo ni en especie, ¿no? Entonces ahí sé que se las complico, pero en estricto sentido no cumple con ninguno de los dos criterios. Repito, no es un donativo en efectivo porque no recibiste el dinero y no es donativo en especie porque no recibiste ningún bien. No porque no haya dinero de por medio es especie, ojo. Luego todo lo que no sea en dinero lo quieren mandar a especie, no. Para que sea especie tiene que ser que te entregan un bien material. Aquí hay una condonación. Yo sugeriría, si pueden, que les depositen la renta y les hagan el recibo de donativo, no sé, pero no pueden hacer un donativo si no recibiste o un bien o un dinero. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues para que ya descansemos el día de hoy, agradecemos a todos y a todas su presencia. Como ya les comentamos, van a tener estos materiales, los haremos llegar por correo. Esperemos, si no es el día de mañana, la siguiente semana, lo prometemos. Y bueno, pues también la sesión va a quedar grabada y me parece que la vamos a tener ahí en la página de YouTube para que complemente la sesión anterior. Entonces, como ven, pues ya estamos armando aquí más materiales. Ustedes pueden a lo mejor ver la sesión anterior también. A lo mejor ahí pueden ver algunas dudas, aclararlas si quedaron aquí pendientes algunos temas. Y bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos y todas, también especialmente a Juan Carlos por tomarse el tiempo y por preparar estos materiales que les haremos llegar, donde van a poder aclarar todavía más dudas. Y bueno, pues sin más, pues esperamos verlos en las siguientes capacitaciones. También no olvidamos aquí decirle a Forac que muchas gracias por su
por su apoyo para convocar a esta sesión. Por aquí tenemos algunas manitas alzadas, pero pues por el tiempo también vamos aquí a concluir. No sé, Juan Carlos, si quieras a lo mejor escuchar algunas de sus preguntas o que también se pongan en contacto y a través de alguna asesoría. Pues si son esas tres que están levantadas, podríamos oírlos. Sí, es que creo que Lilia ya tenía la manita levantada desde hace rato, entonces bueno, Lilia, te voy a permitir ahorita el acceso y luego María Fernanda y Montserrat y con eso concluimos. Adelante, Lilia. Creo que no. Parece que no. Entonces, bueno, aquí María Fernanda, no sé si tenías alguna pregunta, ya puedes abrir tu micrófono. Me parece que tampoco. Y finalmente con Montserrat, por si tienen aquí alguna aportación también. Que bueno, vimos en el chat muchas aportaciones por parte de los asistentes, entonces es muy bonito que también se animen a darnos sus comentarios. Entre todos aprendemos, entre todos creamos redes. Y bueno, me parece que aquí María Fernanda ya abrió su micrófono. Ya no. Entonces, bueno, pues muchas gracias de cualquier manera, muchas gracias por tratar de participar. Esperemos que hacer a lo mejor, no sé si ustedes tienen recomendaciones para hacerlo más dinámico. Sabemos que el tema contable es pesadito, entonces, pues muchísimas gracias y que tengan todos y todas una excelente tarde. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego.